La capa que recubre el cartílago, si ustedes recuerdan, se llama pericondrio. Esta capa va a comenzar a tener propiedades osteogénicas y significa que empieza a dar origen a muchos elementos que van a ser ya propios del tejido óseo. Y en vez de seguirse llamando pericondrio, se va a empezar a llamar periostio. ¿Sí? Ustedes tienen palabritas que pueden ayudarles a recordar. Pericondrio viene del cartílago, que recubre el cartílago, y periostio es que rodea o recubre al hueso. Las células que se encuentren en la parte más profunda de esta capa perióstica van a pasar a ser osteoblastos y van a formar una estructura que se llama manguito o collar perióstico. Ahí yo les puse unas imágenes que si ustedes después estudian el texto del Génesis, las van a encontrar. A través de esta capa perióstica van a comenzar, como tienen en la segunda imagen más a la derecha, comienzan a formarse gran cantidad de vasos sanguíneos que van desde la capa perióstica hacia el interior del cartílago. Bueno, esta imagen se llama justamente manguito o collar perióstico. El crecimiento de los huesos a partir de este proceso endocondral se va dando tanto de manera longitudinal como de manera transversal. Y de manera longitudinal se pueden evidenciar zonas bien marcadas, unas distintas de otras. Lo primero que se empieza a expandir es el espacio medular primitivo, del centro del hueso hacia las epífisis. Este espacio medular primitivo, como lo están viendo en la diapositiva, se va a dar por la reabsorción de los osteoclastos. Los condrocitos, a su vez, fuera de este espacio medular primitivo que se encuentra más bien en el centro de los huesos, van a empezar a alinearse en columnas y se van a empezar a organizar zonas bien diferenciadas. La primera zona que ustedes la van a encontrar bien en el centro de la diáfisis de los huesos es la zona de cartílago de reserva. En esta zona va a permanecer el cartílago primitivo y el crecimiento se va a dar en todas direcciones. La segunda zona, si seguimos hacia los extremos, va a ser la zona de proliferación de células cartilaginosas. En este caso, las lagunas de matriz se van a aplanar, se va a activar la división de las células, haciendo así que el cartílago empiece a estirarse de manera longitudinal. La tercera zona es la de hipertrofia. En este lugar las células van a madurar y van a aumentar de tamaño. Y aquí ya no hay condrocitos. Y la cuarta es la zona de calcificación. Es una zona más bien angosta, no tiene, y se comienzan a depositar justamente sales de calcio. Posterior a esta, la zona que le sigue es la zona de eliminación del cartílago y finalmente del depósito óseo. Cualquier condrocito que puede haber quedado en esta zona directamente muere, las lagunas aumentan de tamaño y las células osteoprogenitoras avanzan desde el espacio medular. Los osteoblastos se van a diferenciar, se van a unir a las columnas que se habían aplanado, depositando matriz,
y estas, más la calcificación, comienzan a formar trabérculas primarias. Ahí ustedes lo que están viendo entonces en la imagen es un resumen de las zonas que hemos estado viendo. Bien, en la parte inferior van a encontrar entonces parte del cartílago que va a permanecer de manera de reservorio. Después van viendo cómo las células se van colocando en columnas, van aumentando de tamaño. En la zona que continuaba empieza a disminuir la matriz, en la que le seguía se empiezan a calcificar y por ende están viendo que las células empiezan a perder tamaño, se dividían y al final los condrocitos, digamos, que continuaran presentes en esa matriz terminaban muriendo. Este proceso que acabo de explicarles ocurre entonces en todas las diáfisis de los huesos. Alrededor del tercer mes de vida fetal, atento porque acá puede haber una pregunta de examen, al tercer mes de vida fetal aparecen los centros primarios de osificación. Y generalmente en el periodo perinatal, o sea, estamos hablando de que apenas antes del nacimiento y posterior al nacimiento del bebé, recién aparecen los centros secundarios de osificación. En este caso, el centro secundario de osificación sufre el mismo proceso y lo único que cambia es que en vez de darse el orden en columnas de manera longitudinal que pasaba en la diáfisis, se va a dar en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque cuando esa matriz se calcifica y se comienzan a elaborar justamente de las trabérculas óseas, en la diáfisis estas trabérculas están bien pegadas, organizadas, todas en sentido longitudinal. En cambio, en las epífisis de los huesos encontramos tejido esponjoso. Esto significa que hay más espacio entre las trabérculas ya calcificadas, ¿sí? Y a su vez, estas trabérculas no están ordenadas de manera longitudinal, sino que tienen una especie de, justamente por eso se llama esponjoso, de tejido como si formara una red en varias direcciones. Esto hace que pueda soportar justamente la epífisis de los huesos distintas presiones de distintas direcciones y a su vez esta esponjosidad le da cierta flexibilidad comparada con la dureza que le da el tejido compacto de la diáfisis. Bueno, esto es continuación de lo que veníamos hablando. Las trabérculas van a persistir, pero en el caso de las epífisis, les dije anteriormente que el tejido no es organizado y las trabérculas no están tan pegadas unas a otras y esto le da justamente la forma de tejido esponjoso. En este caso, en los centros secundarios de osificación no existe el manguito perióstico. ¿Por qué? Porque el cartílago de la superficie nunca va a dejar de ser cartílago. Yo les decía recién que en la diáfisis todo el pericondrio pasa a formarse justamente en capa perióstica. Bueno, en el caso de los extremos del hueso, en la diáfisis, el cartílago va a transformarse en cartílago articular. Y existe entre la diáfisis y la epífisis un disco que va a separarse justamente a ambas estructuras, donde va a continuar habiendo cartílago hialino y va a seguir en constante formación hasta que se dé el crecimiento total de cualquiera de este individuo. Cuando llegue al final justamente del crecimiento, recién ahí esta zona de unión entre la epífisis y la diáfisis, que llamamos metáfisis justamente, recién
en el final del crecimiento, este cartílago va a disminuir en cantidad y se va a terminar formando hueso. Recién cuando se dé este cierre de la metáfisis, van a quedar totalmente unidas la diáfisis y la epífisis, y justamente este cierre se va a distinguir para toda la vida con una irregularidad en el hueso, ¿sí? Esta irregularidad de unión entre la diáfisis y la epífisis se llama línea epifisiaria. Ahí ustedes en la imagen están viendo desde la imagen A hasta la última, hasta la H, cómo se va a ir desarrollando el hueso. El molde en la primera vemos el molde del cartílago preformado. En la B están viendo cómo esta actividad perióstica comienza a hacer efecto. En la C ya tenemos un centro primario de osificación diferenciado y se van a empezar a dar estas 5 zonas de las que hablaba en las diapositivas anteriores, desde el centro hacia los extremos. Una vez completada intraútero esta osificación del centro primario, recién después del nacimiento entonces se va a dar un proceso similar en las epífisis. Esto cópienlo, estudienlo, además de todo lo que ya vimos, pero porque es muy probable que sean preguntas de exámenes. Alrededor de la 5ª semana de desarrollo fetal, comienza la osificación endocondral, primero en la clavícula. En la 7ª a 8ª semana suelen empezar a aparecer los centros de osificación primarios en los huesos largos, generalmente primero el fémur y de ahí a los demás. El primer centro de osificación secundario puede aparecer poco antes del nacimiento en la epífisis inferior del fémur, o sea, la epífisis que va después a articular con la tibia. Y los demás centros de osificación secundarios van a darse luego del nacimiento, para terminar generalmente en la clavícula entre los 18 a 20 años. Bien, hasta acá estaría la explicación. Ahora me interesaría que ustedes hagan consultas y que se saquen todas las dudas en este momento.